Quisiera hablar en estos momentos del proteccionismo que, digamos, ofrece, bueno, empezar con el proteccionismo que ofrece el Partido Perú Libre, que he visto que muchas personas defienden, ¿no? Pues, algunos ejemplos se citan, digamos, a Alexander Hamilton, que, bueno, que es un padre fundador de Estados Unidos, que fue el primer secretario de Tesoro de los Estados Unidos igualmente, y que escribió sobre este tema. ¿Qué te parece a ti esta idea que profesa, digamos, Perú Libre con nacionalizar los recursos estratégicos del país? Ya que, digamos, a pesar de que en el artículo 66 de la Constitución los recursos naturales le pertenecen al Estado, tanto en el subsuelo, millas marítimas y espacio aéreo, digamos, lo que propone Perú Libre es nacionalizar lo que es alimentos y y, y alimentos, relacionar hidrocarburos, que eso ya lo tienen, pero a la vez también nacionalizar el apartado de la energía, Centralizar, básicamente centralizar, prácticamente. ¿no? Básicamente centralizar todo, tener un estado empresario, tener un estado activo, ¿no? Que es lo que precisamente hemos tratado de evitar, porque, como te venía diciendo, si es que durante la pandemia el Estado no pudo resolver cosas tan simples como comprar una vacuna, ¿cómo le queremos encontrar, cómo le queremos encontrar roles, o le queremos dar roles un poco más complejos como que, oye, produce, ¿no? Porque hasta ahora lo único que el Estado, digamos que en cierta forma le hemos encargado es gasta bien, ¿no? Ahora le queremos encargar un rol adicional. No solo gastes bien, produce bien, ¿no? Yo creo que la producción debemos dejarla en el sector privado. Sin embargo, claro, es evidente que lo que plantea Perú Libre no va por ahí, sino que lo que ellos a lo que ellos apuntan es a nacionalizar, porque ellos tienen la idea que, bueno, usualmente todos los caudillos de izquierda de Latinoamérica tienen, ¿no? Y es que tú puedes quitarle el negocio al privado y replicarlo perfectamente con tu gente, ¿no? Como si, claro, tú pudieras entender el giro del negocio, tú tuvieras los contactos, tú tuvieras la forma de producir similar a la que él, y por supuesto despreciando todo el rol del empresario, ¿no? Hay una lectura muy importante que para mí es clave del empresario de Israel Kirchner, en el cual se ve perfectamente cómo el empresario tiene esa capacidad para poder entender el negocio mejor que nadie. Es decir, no va a ser tan simple como creemos de yo miro para el lado, lo copio, lo imito y me va a salir perfectamente igual como lo hizo él. Claro que no, el empresario tiene una capacidad, una perspectiva, una perspicacia para poder entender su realidad de una forma distinta y que el Estado, por supuesto, no va a poder replicar, ¿no? El empresario es más ágil, más dinámico, está mucho más empapado de su realidad. El Estado no, el Estado muchas veces, como es un centralismo que va de arriba hacia abajo, demora en entender los cambios del mercado y cuando ya va a terminar de entenderlos y quiere poner en práctica las reformas, lo más probable es que el mercado nuevamente ya haya cambiado y siempre esté 2, 3, 4, 5, 6 pasos detrás y por supuesto nunca pueda producir al ritmo de lo que demandan los mercados hoy en día, ¿no? Entonces lo más ¿Qué tan probable. perjudicial, disculpa que te corte David, qué tan perjudicial entonces podría ser un proteccionismo de algunos mercados o industrias nacionales, como por ejemplo las relacionadas con el agro, ¿no? Tenemos dos tipos, tanto con en el apartado de la ganadería como de la agricultura tenemos dos tipos, ¿no? Una es la intensiva y otra es la extensiva. Bueno, tenemos la extensiva dependiendo en uno y en el otro, pero mayormente la extensiva es en el sector de la sierra, ¿no? Que es un sector bastante pobre, que son, digamos, no tienen un registro bancario, no tienen ayuda del banco ni del Estado, aparte de eso, digamos, tienen una baja calidad y etcétera de motivos, mientras que en la costa, digamos, los productos son ya industrializados, lo cual le permite, digamos, tener un alto flujo de ingresos y un gran apoyo tanto bancario como de registro, el cual le permite, digamos, tener relaciones internacionales y mover o fluctuar bastante capital y dinero, ¿no? Entonces, ¿qué te parecería? ¿Estaría buena una propuesta, digamos, como esa, de la de proteger esta industria nacional? ¿O más bien deberíamos liberar digamos, permitir no solo mayor ingreso, sino también ingreso extranjero al Perú de estas materias primas o de esta producción? Lo que pasa es que hay que ir de la mano con la realidad y con la interrelación que se ha ido dando, ¿no? No podemos cerrarnos. ¿Por qué? Por una cuestión bien elemental. El Estado que busca nacionalizar, o al menos el plan de Perú Libre, entiende todo en calidad de materias primas, ¿no? Como si yo simplemente extrajera el producto y lo vendo.
y si no lo vendo, lo tengo en el interno de mi, tengo que buscar proteger lo que tengo en el interno de mi país porque seguramente vendrá otro que lo venderá más barato y desaparecerá mi industria interna. Ya la producción no está a ese nivel, ya la producción, si uno se da cuenta, por ejemplo, cómo se fabrican hoy los autos, tú ya no puedes decir a ciencia cierta si el auto es chino, es japonés o es alemán, porque lo más probable es que dentro de todo su armado tenga partes de Alemania, tenga partes de Estados Unidos, partes de China, partes de Corea, porque claro, eso es precisamente lo que apunta una industrialización, una integración de los mercados. Si nosotros nos cerramos, no solamente vamos a limitar a las personas que ya ingresaron al mercado y que tú bien dices, a los mercados internacionales que como tú bien dices ya están integrados y que ya tienen, digamos, conexiones con los mercados internacionales, sino que además vamos a prohibir que las personas del interior, que son las que están más alejadas y que tienen más dificultades para exportar, encuentren dificultades estructurales sobre todo para poder crecer, porque nunca van a poder ingresar más allá de repente un mercado como el de la esquina o en la provincia de su región, porque claro, su capacidad de producción es ínfima, ¿no? Porque ¿qué van a necesitar? ¿Qué es lo primero que necesitarían para poder generar una producción en escala? Maquinaria, y la maquinaria nosotros no la tenemos, hay que importarla, entonces no, ahí van a encontrar la primera dificultad, salvo que querramos regresar al pico y la pala, y eso nos va a quitar definitivamente productividad, y cuando hay retraso en la productividad, no hay avance ni en la generación de utilidad ni en la generación de inversión, ¿no? Y se ve un aumento de precios igualmente, ¿no? Claro que sí. Gracias a que, digamos, no hay la cantidad suficiente para sostener al mercado, mientras que el mercado se vuelve regular para el stock, o bueno, para de nuevo tener un stock, digamos, estos precios van a subir exponencialmente, por lo cual sí, o sea, digamos, lo has expresado de manera, me parece maravillosa. No sé si Javier quiere hablar algo de Sí, este apartado o podemos pasar al sí. siguiente. Quisiera comentar dos puntos, uno histórico y de evidencia empírica del debate clásico, entre comillas le digo debate clásico por intento de respeto a los proteccionistas versus el librecambismo, ¿no? Muchas veces se cita casos como Estados Unidos, Corea del Sur, en algunos casos se cita inclusive Singapur, se cita Suecia, se cita esos países por el hecho que tienen han tenido una etapa proteccionista. Yo les quiero decir que bajo la historia económica, de acuerdo con Thomas Sowell, que fue un historiador proteccionista antes de su libro y se hizo liberal después de escribir su libro, sobre estos temas, y él dijo, ¿no? O sea, que la corroboración empírica es que el proteccionismo termina encareciendo la vida de las personas y termina sobre todo en generar que la ciudadanía tenga dependencia económica y financiera del Estado. Por eso vemos en la actualidad que existe una dependencia financiera de los estadounidenses con la Fed. O sea, vemos cómo, pese a que haya un sistema de libre mercado casi consolidado, vemos que hay dificultades que el propio Estado genera para, obviamente, encapsular al privado y que dependa de lo público. También vemos esto en el caso de Corea del Sur. Vemos que la desigualdad, pese a su gran crecimiento económico, se ha estancado. ¿Por qué? Porque hubo una etapa donde hubo una expansión, un proteccionismo muy fuerte, a tal punto que los perjudicó enormemente y tuvieron que cambiar, pero permanecieron ese proteccionismo en el aspecto bancario. ¿Y quiénes son los que más pagan pato? Son las personas de Corea del Sur que no han podido consolidarse o entrar en el mercado internacional. Es por eso que a veces siempre le critican al capitalismo. Mira, Corea del Sur tiene esas dificultades ya, pero son dificultades que se han configurado con un estigma proteccionista y estatal, no con un modelo de libre cambio. Ahora bien, como un comentario final sobre esta sección, es que tenemos que pensar que más allá de quién gane o no en esas elecciones, tenemos que ser bien enfáticos en la defensa y en las reformas que el país necesita. Porque no nos podemos decir, hey, no, que el Castillo va a hacer lo que quiera. Hey, pero tienes que ser confrontativo, y esto sí es algo que yo en lo personal intento hacerlo, porque me cuesta, que tenemos que exigir el libre mercado, como una cuestión tanto moral como también por una cuestión de desarrollo social, porque como bien indicó el invitado, el privado siempre es lo superior a lo estatal. Y obviamente, ¿quién no quiere un sistema privado si es superior a lo estatal? Siempre. Y no es porque el Estado sea malo per se, sino porque el Estado no tiene los incentivos y no es una institución que se haya generado
una cuestión por obtener beneficios económicos, sino por nada más garantizar ciertos derechos fundamentales, ciertos derechos básicos como seguridad y justicia en ciertos momentos históricos. Nada más. Si no entendemos qué es el Estado y qué es el mercado, estamos mal. Sí. Hay que aprender a jugar también un poco con el rol, con el frente político, ¿no? Porque como tú dices, el Estado claramente quiere que tú dependas de él. Si nosotros empoderamos al mercado, vamos a dejar de depender de él y nosotros lo tenemos claro. Ahora, el tema es vender eso, que la gente lo entienda. Porque tú y yo lo entendemos, nuestros amigos también lo entienden, los que nos están viendo, pero no todos lo ven así. Hay gente que de verdad quiere proteccionismo, ¿no? Porque ¿cuál es la forma usual en la que los estados utilizan a los grupos o a los colectivos? Es ofreciéndoles ventajas, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar para que esas ventajas que son entregadas a partir del Estado se reduzcan cada vez más y no haya un incentivo al aumento del proteccionismo, sino más bien a la inversa, como tú bien dices, una suerte de abrir los mercados, porque los más beneficiados con la apertura de mercados son precisamente las personas más vulnerables, las personas más pobres. Van a encontrar productos a precios mucho más bajos y van a encontrar satisfacción de sus necesidades con menor cantidad de recursos, que es precisamente lo que les escasea, ¿no? Por eso son personas de recursos bajos.